tal? Mi nombre es Laura Villegas Carmona y soy estudiante de la Universidad Autónoma Chapingo dentro de la preparatoria agrícola. Bienvenidos a una cápsula informativa más. El día de hoy vamos a hablar acerca de desastres naturales relacionados con viento en la zona del Valle de México. El planeta Tierra está compuesto esencialmente por la parte continental, oceánica y atmosférica, las cuales se calientan por el calor que recibe del Sol. Pues bien, existe una diferencia de temperatura entre el ecuador y los polos. Además, el efecto de la rotación de la Tierra y la presencia de masas continentales provocan la circulación atmosférica. El viento se entiende como el flujo de aire en la atmósfera. Cuando dos masas de aire poseen diferentes temperaturas, entonces ocurre que la masa más cálida se vuelve más ligera que la otra y asciende. Por su parte, la masa de aire frío se vuelve densa y desciende. Así se forman las corrientes atmosféricas. Los vientos surgen naturalmente al combinarse el flujo horizontal del aire entre dos localidades de diferente presión atmosférica. Sumado a esto, el gradiente barométrico favorece el movimiento de aire. Además que localmente, la presencia de lagos, mares y montañas produce diariamente calentamientos desiguales. La meteorología estudia el componente horizontal del viento. Para esto, debemos entender al viento como un vector con magnitud de intensidad y dirección, expresado en velocidad. Para la actividad agrícola, los vientos son importantes porque al estar compuestos de aire transportan diversos tipos de gases. En esencia, el aire desde el nivel del mar hasta una altura de 11 kilómetros en los polos y 17 kilómetros en el ecuador tiene una mezcla de gases: nitrógeno 78.08%, oxígeno 20.95%, formando ambos el 99.03% de la composición total del aire. De igual forma, argón en un 0.93%, dióxido de carbono 0.03%, formando un total de 99.99%. Recordemos que las plantas requieren de CO2 para completar de manera óptima el proceso de la fotosíntesis, pues cada gramo de materia seca en una planta requiere de la absorción de cierta cantidad de gramos de gas carbónico. Entonces, así podremos entender la importancia del flujo de aire para renovar las cargas de gas carbónico en las superficies del cultivo. Tipos de viento. De acuerdo a la dimensión del recorrido de los vientos, se identifican tres tipos de vientos: planetarios, regionales y locales. Los planetarios son aquellos producto del movimiento de la rotación terrestre, en el que existe un calentamiento desigual de la atmósfera por la tasa de insolación. A este grupo pertenecen los vientos alisos del noreste, los vientos alisos del sureste, los vientos del oeste y los vientos circumpolares. Los vientos regionales se explican por la distribución de los continentes y océanos, así como por el relieve continental. En los vientos regionales se identifican diferentes grupos: ciclones, anticiclones, monzones, vientos locales, sean brisa de mar y tierra, brisa de valle, brisa de montaña, norte, sur, viento foehn. Por su clasificación, de acuerdo a su periodicidad, los vientos pueden ser permanentes, periódicos o no periódicos. Los permanentes son aquellos que soplan a lo largo de todo el año. Pueden ser alisos o vientos del oeste. Los vientos periódicos no son constantes, explican por la variación de la posición del eje terrestre, las estaciones del año, montañas y valles. Los vientos no periódicos clasifican los tornados, las tormentas, los ciclones, huracanes o tifones y la tromba. Por su intensidad, fenómenos relacionados con los vientos pueden ser considerados desastres naturales. Un ejemplo dentro del Valle de México son los fuertes vientos que se presentaron en 2008. Según una evaluación de riesgos naturales, el día miércoles 23 de enero entre las 6:30 y 8:30 horas se presentaron fuertes vientos en el valle. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se presentaron nubes de gran desarrollo vertical, cumulonimbus, condicionando el desarrollo de una tormenta eléctrica y vientos de 50 a 70 km por hora con tolvaneras. La zona del Valle de México es una zona que por sus características geográficas es conocida por las tolvaneras frecuentes anuales. Sin embargo, los vientos de 2008 sobrepasaron la normalidad. Las principales afectaciones se presentaron con la caída de árboles, postes y algunos anuncios espectaculares. Se dio la interrupción en el suministro de energía eléctrica en 12 delegaciones de la Ciudad de México y 7 municipios del Estado de México debido al colapso de transformadores, postes y cableado eléctrico. En ese año, el recuento de daños fue de 140 árboles caídos, 31 vehículos dañados y 5 casas afectadas. ¿Qué son los cumulonimbus? Los cumulonimbus son nubes con un gran desarrollo vertical que originan tormentas intensas con fuertes vientos, lluvia y tormentas eléctricas. Estas se forman al chocar dos masas de aire de distinta temperatura. Dentro del Valle de México se han presentado algunos otros desastres naturales a lo largo del tiempo. Por ejemplo, incendios forestales en la zona de Tequesquinahuac, grandes sequías en la zona, lluvias intensas, granizos fuertes,
heladas, etc. Cada desastre natural se presenta debido a las condiciones meteorológicas en las que nos encontramos en el sitio. Como había mencionado antes, el Valle de México es reconocido por las tolvaneras y los fuertes vientos que se presentan a lo largo del año. Muchos de ellos desastres naturales. También son influidos por la acción humana. Por ejemplo, el cambio climático, por la emisión de gases del efecto invernadero que han aumentado la temperatura en el mundo. Espero que esta información te haya sido de mucha utilidad, que hayas comprendido un poco más qué son los desastres naturales con viento, por qué se forman, de qué está compuesto el aire, etc. Si te gustó, te pido que lo compartas con alguien más, que puedas dejarme un comentario acerca de qué te pareció y nos vemos hasta la próxima.